Entonces, iniciamos. El día de hoy tenemos programado un tema. Los que leyeron la guía, ¿qué tema vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a trabajar hoy? Las progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas. Recuerden algo y para participar vamos a usar la opción de levantar la mano ahí en el Classroom, ¿sí? Porque a veces interrumpimos a los compañeros y no dejamos que todos participen, ¿sí? Entonces, en primera instancia vamos a trabajar progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética, muchachos? ¿Qué es para ustedes? ¿Lo que leyeron, lo que entendieron? Una sucesión de números. Una sucesión de números. Listo. ¿Quién más? ¡Estrella! ¿Quién más puede decir que es una progresión aritmética? ¿Qué características tiene? Pues, profe, no te voy a decir. Profe, una progresión aritmética es una sucesión de números tales, la diferencia entre dos números seguidos es una constante. Listo. ¿Y qué significa que es una constante? ¿Qué significa eso? Pues que seguía, ¿no, profe? Mariana Molina. Que puede aumentar constantemente o puede disminuir. Muy bien. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión o una serie de números que va variando en una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Que cada número de esa sucesión cambia de manera igualmente proporcional. Por ejemplo, cuando ustedes les enseñaron a contar de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, esa sucesión aritmética que hacíamos cuando estábamos chiquitos y contábamos 2, 4, 6, 8, 10. Esto es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque va cambiando de igual manera en cada uno de sus términos. Aquí, ¿cuánto está cambiando cada término? De 2 en 2. De 2 en 2. Entonces, este número, que es el que me determina a mí cuál va a ser el término siguiente, recibe el nombre de diferencia. ¿Sí? La diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué va a tener para que sea positiva o negativa? Va a tener en cuenta si la serie está aumentando, entonces la diferencia es positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que está aumentando? Pues cuando la cifra siguiente es mayor a la anterior. Entonces, esta diferencia va a ser positiva. Pero si mi serie, cada cifra siguiente es menor, la diferencia va a ser negativa. Es decir, que si la serie o la progresión disminuye, la diferencia va a ser negativa. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Digamos que yo tengo estas dos series. Entonces, miremos. Yo les voy a preguntar a ustedes cuál es la diferencia en cada serie. En esta primera serie, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto está cambiando cada número? 3, profe, En este caso, ¿la diferencia es positiva o negativa? Positiva. Entonces, en este caso, la diferencia es más 3. Ahorita miremos acá. ¿Cuánto está cambiando cada cifra? 1. Pero la diferencia va a ser positiva o negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el número. Muy bien, porque cada número siguiente es menor al anterior. Entonces, lo primero que ustedes van a tener en cuenta en una progresión aritmética es que tiene un componente que se llama diferencia común. Y la diferencia común es lo que está variando cada cifra. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de aquí? No, señora. ¿Por ahí vamos bien? No, profe, sí, ahí están bien. Bueno, entonces, cada progresión aritmética tiene unos términos, ¿sí?
Y esos términos reciben un nombre de acuerdo a su posición, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de este ejemplo, cada término va a estar nombrado muy bien de acuerdo a su posición y se nombran con la letra A minúscula. Y en la parte de abajo se coloca la posición donde está. Entonces, por ejemplo, el 2 sería A1, es decir, primer término. El 4 sería ¿qué? A2. A2. El 6. A3. A3. Y así sucesivamente se marcan los términos de una progresión aritmética. Y esta progresión aritmética pueden ser infinitas, ¿no? Porque nosotros podemos seguir, por ejemplo, en este caso, contando de 2 en 2 hasta el infinito. Entonces, cuando se sabe la posición del primer término, segundo término, tercer término, eso es lo que significan estas letricas que pusimos acá. En qué posición está ubicado cada uno de los términos. Resulta que estas progresiones aritméticas nos sirven, por ejemplo, cuando hay una estadística y los datos se comportan de manera progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales, ¿sí? Entonces, cuando hay elecciones presidenciales, cada hora lanzan un boletín informativo. Entonces, si están viendo el comportamiento de los datos que está aumentando igual, entonces se aplicarían las progresiones aritméticas. En estadística también, en geometría también hay unas progresiones que se llaman progresiones geométricas. Entonces, tener en cuenta eso. Resulta que en las progresiones, como les dije a ustedes, que eran infinitas, a nosotros nos pueden preguntar cuál es la cifra de cualquier posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo quiero saber cuál es la posición número 100 de esta sucesión, ¿ustedes cómo lo harían? Eso tiene una fórmula, No, tiene una fórmula, profe. No, eso tiene una fórmula, ¿no? Muy bien. Que la N se convierte en paréntesis, ¿no, profe? Muy bien. Resulta que cuando a mí me preguntan por cualquier posición, es decir, a mí me pueden preguntar por la posición 90, por el término 80, por el término 1000. Y no quiere decir que yo me tengo que poner a hacer planas hasta llegar a la 1000. No. Hay una fórmula que se llama término general o término enésimo. Entonces, esta fórmula nos va a servir a nosotros para encontrar cualquier posición de cualquier progresión aritmética. Entonces, la fórmula es la siguiente. Quedan 10 minuticos, corazones, entonces apenas se acabe, vuelven a ingresar, ¿listo? Bueno, señora. Denme un momento que estoy buscando la fórmula. Listo. Entonces dice, nuestra fórmula es AN igual a 1 más N menos 1 por D. Entonces ustedes dirán, ay, ¿qué es todo eso? ¿Qué significa cada posición? ¿Qué significa cada cosa? ¿Cierto? Entonces yo les voy a explicar primero cuál es cada uno de estos términos y vamos a hacer un ejercicio aplicativo. Entonces, AN es el término que a mí me preguntan. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen calcule el término 20, entonces yo aquí coloco a 20, ¿sí? Es el término que preguntan. A1, pues ¿quién es A1? ¿Cómo se llama este término? Primer término. Entonces, A1 va a ser el primer término de la progresión de la que se esté hablando. La N, pues la N sería la posición que me están pidiendo. Entonces, y la D, pues es la diferencia. Se me olvidó decirles al principio que la diferencia, es decir, este número, que es el que varía, se representa utilizando la letra
D. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa fórmula, vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacerlo en la parte de aquí para no borrar. Vamos a hacerla con esta misma. Entonces, me están pidiendo, digamos que a mí aquí me van a preguntar, ¿cuál es el término 15 de esa sucesión? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sacar los datos de lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿La posición número qué? 15. 15. Entonces, ¿cómo represento eso con la A? ¿Cómo lo represento? ¿A qué? A 15. A 15. 15. Entonces, esto es lo que me están preguntando a mí. ¿Cuál es el término 15? ¿Cierto? Luego, voy a ir a mi fórmula. Necesito el primer término. ¿Quién es el primer término? ¿Quién es A1? 2. El Dos. 2. Entonces voy a poner que A1 es 2. Luego, en la fórmula necesito la N. En este caso, ¿quién sería N? 15. 15. 15. Recuerden que el 15, la N es la posición que a mí me pregunta. Entonces, 15. Y la diferencia, ¿cuál sería? En nuestro ejemplo. 2. El 2. El 2. Entonces, cuando yo ya saco los datos, voy a reemplazar, voy a borrar aquí. Cuando yo saco los datos, voy a reemplazar en la fórmula. Es decir, voy a reemplazar y voy a resolver esa fórmula. Entonces, miremos, término que me preguntan. ¿Cuál es el término que me preguntan? A15. 15. Entonces, coloco A15 igual. ¿Cierto? Espérenme, le echo tinta al marcador un momento. Luego, me dicen, primer término. ¿Cuál es el primer término? Recuerden que aquí Dos. tenemos los El datos. 2. 2. 2. Entonces coloco 2 más N. ¿Quién es mi N? 15. 15. 15. Entonces reemplazo 15 y sigo copiando la fórmula. Por D. ¿Quién es D? 2. 2. 2. Cuando yo ya reemplazo, lo que voy a hacer es resolver. ¿Qué debo resolver primero en ese ejercicio? La Para- multiplicación, Paréntesis. creo. ¿Qué? Paréntesis. El paréntesis. El paréntesis que fue con... Siempre debo resolver primero el paréntesis, porque si no, me va a quedar mala la operación. Entonces, todo lo que no resuelva, lo escribo de nuevo. Entonces, 2 más 15 menos 1. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. 14. Por 2. Luego de que resuelvo el paréntesis, ¿qué debo resolver? La multiplicación. ¿No? La multiplicación. 14. Entonces, voy a resolver la multiplicación. ¿Cuánto es 14 por 2? 28. 24. 28. 28. 28. 8. Y por último, pues hago la suma o la resta. ¿De qué va a depender si sumo o resto? Pues de los signos de los números. En este caso, 2 más 28, pues me daría 30. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese 30? Que el término A15 es el número 30. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Recuerden que Sí, preguntas pro. que tengan, preguntas que pueden hacer, no se preocupen. ¿Puedo borrar? Pues sí, donde tenga, bueno, por mi parte sí. Bueno. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo de esta misma fórmula. Recuerden que esta fórmula de término enésimo es para calcular cualquier posición de una sucesión. Si quiere, anótenlo por ahí porque ahorita vamos a ver una fórmula diferente.
que se usa para otras cosas. Entonces voy a copiar un ejercicio. En este ejercicio vamos a trabajar de manera diferente. ¿Qué quiere decir de manera diferente? Que digamos que no nos van a dar como tal toda la sucesión. Solo nos van a dar 2 datos y con esos 2 datos va a ser suficiente. Entonces, por ejemplo, voy a escribir la primera. Como lo que está en la práctica. Parece a la práctica, sí. Entonces miremos este problema. Dice, en una sucesión, el primer término es 56 y la diferencia común es -3. ¿Cuál es el 11º término? Entonces vamos a sacar los datos. Nos dan primer término. ¿Cómo represento esa palabra primer término? ¿A qué? A1. A1, entonces coloco A1 es 56. La diferencia común es -3, quiere decir que la D vale -3, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el 11º? 11º, ¿qué número es? El 10, profe. 11. 11. Muy bien. Ah, el 11. 11º, 11. 12º, 12. 13º, 13 y así. ¿Listo? Entonces, me están preguntando por la posición número 11. ¿Sí? Entonces, siempre que yo tengo un problema, lo primero que hago es sacar los datos. Cuando saco los datos, entonces ahí sí aplico en la fórmula de término enésimo. Entonces, AN es igual a 1 más N menos 1 por D. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a reemplazar. AN, ¿quién sería AN? 56. 11. A 11. Es lo que me preguntan. Esto es lo que yo voy a encontrar. ¿Sí? Igual, A1. ¿Quién es A1? 56. 56. 56. Más N. ¿Quién es N? 11. Sí, 11, ¿no? 11, 11, 11,